creo que esa conjunción es un peligro inminente, porque si reconoces los derechos de los chicos a la opción de ejercer su sexualidad antes y a su vez reconoces este trastorno, estás como, es un caldo exclusivo para... Entendí. De hecho, lo que pasó en Francia el año pasado, creo, es que a ver, hay una edad de consentimiento sexual, que en la Argentina es los 13 años de edad, el Código Penal, a partir de los, bueno, obviamente no estoy diciendo que una nena de 14 o 15 años que tenga relaciones haya consentido necesariamente, ¿no? Pero digo, el Código dice 13 años es la edad, a partir de los 13 para abajo, se presume que no hay consentimiento, o sea, no importa que el menor haya querido o no haya querido, ya está. Es una presunción que no admite prueba en contrario. Entonces, lo que en Argentina, en Francia creo que es a los 14, lo que en Francia determinaron por ley el año pasado o el anteaño es que a partir de la edad de consentimiento sexual, cualquier forma de sexualidad o de ejercicio sexual con menores que tuviera el consentimiento del menor no era delito. Entonces, si la nena de 14 años consintió y yo pruebo que consintió, no, directamente no es delito. Lo que ahí importa es el consentimiento, lo cual es tremendo, porque 14 años es muy chiquito, muy chiquito, si a los 18 todavía no, uno no, o a los 20 a veces le cuesta tener cabal conocimiento y conciencia de los actos, o más también. 14 años, esta es la línea del consentimiento. Si el menor consiente, acá lo único que hay que asegurar y garantizar es que el menor sepa y consienta. Y la pregunta es, ¿tiene capacidad de saber y consentir un chico o una chica de 14, 15, 16 años cuando se enfrentan a una situación? Entonces ahí creo que es lo que vos decís, es decir, usted es un adulto que le gustan los chicos y una legislación que permite que el consentimiento sea sagrado a partir de los 14 años, bueno, que puede ir bajando, como está bajando para la Lo que pasa es que hay mucha jurisprudencia sobre ese tema también, ¿no? Hay mucha, acá en Argentina. Sí, hay no mucha jurisprudencia. En Formosa se daban cosas con el tema de los pueblos muy fuertes también, donde por ahí el cacique entregaba a la hija con 12 años y estaba más o menos bien vista en la cultura de algunos lugares muy de pueblo originario, ¿no? Ya gracias a Dios se perdió, pero eso estuvo mucho tiempo. Y atrás de eso hay un montón de jurisprudencia muy detallada de eso. Entonces, yo no sé si eso va a llegar a impactar tan fuerte. Creo que no, pero sí hay una hipersexualidad sobre los chicos, eso es innegable. O sea, que también uno dice, en una sociedad que está tan hipersexualizada, uno pretende determinado, no sé cómo explicarlo, pero a ver, el año pasado, cuando se votó el proyecto de ley de aborto, no sé si recuerdan que uno de los últimos artículos hablaba del tema de educación sexual. Y hablaba y hacía referencia a las normas de los pueblos originarios, como una excepción, no me acuerdo bien el texto, como una excepción, o sea que el Estado iba a respetar las normas de los pueblos originarios, en donde está el incesto, en donde en algunos, no en todos, ¿no? Y donde hay un montón de prácticas que uno diría, si bien son pueblos originarios, pero si respetan a los pueblos originarios, ¿por qué no respetan los colegios católicos? Es decir, no veo la diferencia en definitiva, ¿no? Pero bueno, y se referían a este tipo de cosas. De hecho, yo estuve en el año 2007 y 2008 en la comisión del Ministerio de Educación que redactó, aviso que yo no es mi culpa, los lineamientos curriculares de la educación sexual integral. En realidad no salieron por el fruto del trabajo de esa comisión porque pateamos el tablero. Las dos del CONSUDEC, del Consejo Superior de Educación Católica, dijimos no, esto no lo podemos firmar, esto es obligar a nuestros colegios a tener determinada ideología y nosotros no podemos firmar esto. Ya se venía con mucha fuerza, lo que todavía no llegó, y el Ministerio de Educación dijo muy bien, no sale ningún documento por consenso, como que era lo que querían, porque las representantes de los organismos internacionales en ese grupo, cuando vieron que nosotros no firmábamos, dijeron nosotros tampoco, tenemos instrucciones de que salga por consenso y no sale por consenso. Entonces el ministro retiró el documento original y el Ministerio de Educación, los lineamientos curriculares de 2008-2009 que hay ahora, no son fruto del trabajo de esa comisión, sino que fueron puestos por el Ministerio de Educación unilateralmente tratando de conciliar el lío que se armó en esas sesiones, ¿no? Pero este tema viene, y en esas reuniones claramente se reivindicaba explícitamente el derecho de los pueblos originarios al incesto, a las prácticas incestuosas, que ahí sí el Estado no se podía meter, y está flotando en eso. No sé si tiene que ver con esto, pero de alguna igual, parte más allá de que una aberración,
es mejor que esté porque te permite manejar mejor la objeción de conciencia. Claro que sí, Pero, sí, bueno, si en ese sentido sí, lo entiendo. Pero igual, No, no es mejor que esté. y porque la verdad es que eso de los pueblos va a terminar. Ya hoy los pueblos están muy, no sé en el sur, pero te digo, en el norte están muy misturados con el día a día. Lo que sí está muy mal es que habla el hombre y todas las mujeres esperan. O sea, algunos se pondrían muy contentos, pero eso es solo en el oeste de Formosa. Digamos, las mujeres están todas atrás esperando y es el hombre el único que intermedia. Y un hombre, porque es el que justo es como una especie de cacique o que consigue las cosas. Claro. Pero eso, los pueblos huichiques están muy Sí. metidos al oeste. Sí, o sea, Y se va rompiendo porque hay educación bilingüe, de a poquito va saliendo entrando. eso. Entonces yo no sé, eso va a ir desapareciendo, esas costumbres. Pero que lo metan en la legislación, más allá de que yo creo que ahí, con lo que estamos viendo nosotros en la diplomatura, hay una vulneración de un derecho fundamental, que es el derecho de la persona que sufre el incesto, digamos. claro. Que trasciende a la cultura, porque la cultura va en contra de un derecho fundamental. Sí, sí. Pero bien. Y bueno, Para poner un poquito me estaba acordando que hace un tiempo hubo un tuit acá en el Senado que fue muy polémico sobre Sí, esto. fue A ver. justo lo de... Que dice, desde la cuenta oficial del Senado se publicó, posteriormente se borró, una polémica declaración que distingue entre pedófilos buenos y malos. Textualmente, el coordinador psiquiatra del Centro Privado de Psicoterapia de Buenos Aires, Sergio Grossman, manifestó, y acá cita, hay pedófilos que tienen conciencia moral y buenos frenos y saben que llevar adelante su deseo genera un daño en otros. Los abusadores son quienes carecen de esos frenos. técnicamente es verdad lo que dice. Me acuerdo que hubo varios senadores que se quejaron. O sea, lo que es delito es la pederastia. La pedofilia no, porque es una tendencia. Si yo no hago nada con mi tendencia, si la puedo manejar, ¿qué? Difícil que se pueda. Es difícil, pero bueno, ponele que Más se ve. difícil en una sociedad donde todo vale. Es más difícil en una sociedad en que todo vale, por supuesto. Eso seguro. Pero bueno, pasarlo al acto es lo que técnicamente... Ahora, cuando la persona lo practica, entonces por más enfermo que esté, cometió un delito. Y eso es tratado como un delito. Es decir, son dos cosas distintas que se pueden distinguir. En la práctica es difícil que se den separadas, pero bueno, habrá que hablar con psiquiatras para ver cómo es esa... cómo se da, si se puede dar o no se puede dar así y en qué medida. Desde que hubo este cambio en la ley, el año pasado creo, ¿hubo algún cambio efectivo en la cantidad de denuncias, de condenados? Bueno, acá sí, por ejemplo, las escuelas, yo hablo mucho con escuelas, se la pasan haciendo esta denuncia. La palabra no es denuncia, es comunicación, porque la denuncia se da después y se hace una pequeña investigación primero para ver qué es lo que se está avisando, lo que se está comunicando, y después se hará una denuncia, el fiscal, no sé, se hará. Pero porque la persona, el docente, por ejemplo, le asusta la palabra denuncia. Es decir, yo voy a meterme en un proceso penal, voy a hacer una denuncia penal, pero a ver qué. Entonces no es denuncia, es comunicación y dejar la cosa en manos del Estado, de las autoridades de protección al menor, de las fiscalías, defensorías. Bueno, si hay que ver una fiscalía, yo entiendo que casi que es inminente un proceso, ¿sí? No es que, pero bueno, vos sabés más que yo del derecho penal. Pero el tema... ¿Qué? Aumentó mucho. La denuncia, la comunicación, perdón, no dice denuncia, pero es comunicación. Sí, siempre la hubo, porque para los docentes, incluso está la ley 26.061 de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, artículo 30, para docentes, personal del área de salud y funcionarios públicos es mucho más tajante. ¿Sí? Los docentes tienen, bajo pena de ellos incurrir en falta de cumplimiento de sus, no sé cómo dice la ley, de sus responsabilidades, los docentes y personal de escuelas tienen la obligación y son conscientes de hace mucho que la tienen y de hecho acuden permanentemente. Hay escuelas que me dicen todas las semanas vamos, porque por abusos intrafamiliares, porque hay una serie de indicadores. A veces los chicos, ¿con quién hablan? Hablan en la escuela, hablan con los amigos, hablan con el profesor, la maestra, el preceptor, la directora. Se confían con ellos. ¿Y qué hago yo con esa información? Cuando me di cuenta que ese chico está sufriendo un abuso en su casa, ¿tengo derecho de callarme la boca? No, tengo que hacer algo. Obviamente sabemos que lo que se va a desencadenar a veces es algo tremendo, ¿no? Para el chico mismo, porque no es nada agradable lo que pasa y seguramente hay una consecuencia de tal. Pero sí, y acá también se ha intentado y se ha hecho una vinculación, a ver,
¿cómo lo digo? Entre la prevención del abuso sexual infantil y la educación sexual. O sea, de hecho, la educación sexual no lo dice en la ley, pero sí lo dicen los lineamientos curriculares con fuerza. Uno de los objetivos, propósitos que se tiene es la prevención del abuso sexual infantil. Y a mí me parece, por ahí me equivoco, que en los últimos debates sobre esta ley de educación, la educación sexual, el tema de la prevención de abusos ha quedado como en última instancia y han pasado a primer plano cuestiones mucho más ideologizadas, si me hago cargo de lo que digo, cuando a lo mejor sería una buena herramienta y a lo mejor sería bueno potenciarla en cuanto empoderar, digamos, a los chicos de alguna manera, porque ojo, la responsabilidad de evitar los abusos no es de los chicos, es de los adultos, porque el chico no puede cargar con eso, pero por lo menos de tener ciertas habilidades y pautas básicas para protegerse, para comunicar cuando ocurre algo, y por supuesto toda la obligación y la responsabilidad que tienen los establecimientos, al menos educativos, pero sobre todos, de generar instancias de prevención entre sus empleados. Yo sé que hay un proyecto de ley, no sé si sigue en vigencia, porque no vi que se haya presentado de vuelta, pero no hace 2 años se presentó, que era algo así como obligar, que ojo, es una carga pesada, ¿no? Pero a los colegios y a los lugares donde trabajan menores de cuando contratan a alguien, exigirle algún tipo de psicodiagnóstico, certificado de antecedentes penales y una batería de cosas, que es difícil también, pero bueno, sé que hubo en algún momento, seguro que yo hago. ¿Son escuelas? Que no me acuerdo si las Porque escuelas. Sí, por supuesto que debería. Todos lugares donde hay menores habitualmente. Pero no sé si no es una carga muy pesada y muy difícil y de fácil cumplimiento. Yo alguna vez leí algo de eso, pero me pareció medio imposible, porque yo digo, decía, toda persona que esté en contacto por su tarea habitual con menores. El dueño de un kiosco